Eh, Como es usual, entonces los miércoles tenemos charla de neurocirugía pediátrica. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre corrección de craniosynostosis tardía en pacientes pues por encima de la pues usual. Mi nombre es Santiago Ángel, yo soy residente de cuarto año en neurocirugía. Vamos a empezar entonces la revisión. El día de hoy pues la idea es empezar con una revisión corta de todo lo que es craniosynostosis, ¿cierto? Una revisión como general y un resumen del tema. La craniosynostosis o cranioestenosis, también pues, se puede llamar de cualquier forma, va a ser un cierre prematuro de una o más suturas craneales que va a llevar a un crecimiento anormal del cráneo con una deformidad craneofacial eh, que, le, que le sigue y una alteración de la expansión del volumen intracraneal que muchas veces va a llevar a desenlaces cognitivos o hipertensión endocraniana. Para recordar desde el punto de vista anatómico, las principales suturas tenemos en la infancia metópica coronal, lambdoideas y la sagital con sus respectivas fontanelas anterior y posterior. El cierre natural de estas va a ocurrir entonces la posterior usualmente aproxima a los 3 meses. La metópica inicia el cierre a los 3, pero puede ir hasta los 9. Y la fontanela anterior más o menos se cierra a los 12 meses, pudiéndose extender de forma normal hasta los 24. Ya el resto de las suturas coronal, sagital y lambdoidea van a tener una fusión hacia la adultez, por lo que encontrarlas fusionadas en cualquiera pues, de niño, pues, en la periodo de la infancia, va a conllevar pues, una significancia pues, patológica. Desde la clasificación, entonces, podemos dividir la craniosynostosis en aquellas primarias y secundarias. Las primarias se subdividen entonces en las no sindrómicas, que corresponde a la gran mayoría, y de estas, la principal va a ser la sagital, ¿cierto? Esto ya lo vamos a ver, siendo más o menos el 85% de todos los casos de las craniosynostosis. Dentro de las otras primarias están las sindrómicas, que se asocian usualmente a mutaciones genéticas. Tenemos en todos los principales síndromes como el Aper-Cruzon, el Pfeiffer, Satre-Schötzen y otros como el Moenke, el Treacher-Collins. Básicamente todos estos van a compartir unas características fenotípicas y en la mayoría de los casos es un ensanchamiento biparietal, ¿cierto? Entonces son braquiturricéfalos con algún grado de hipoplasia facial, compromiso ocular y en muchos de ellos van a haber compromisos de las extremidades. De las craniocytosis de origen secundario van a ser aquellas que se dan por cualquier alteración, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, el rickets, el hiperparatiroidismo, las enfermedades hematológicas como la anemia de células falciformes, algunos fármacos como la fenitoína y el metotrexate, y causas estructurales, por ejemplo, en pacientes microcefálicos o aquellos derivados que hacen síndromes de sobredrenaje excesivos o extremos en que afecta pues, la forma craneal. Otra forma de clasificarlo va a ser según el número de suturas afectadas. Desde el punto de vista, digamos, más usual, va a ser las más comunes van a ser las simples o aisladas, en donde hay un compromiso unisutural, pues, o una sola sutura, como vemos acá, una sinostosis de la coronal anterior, configurando una plagiocefalia anterior. Y la compleja es cuando tenemos afectación de dos o más suturas, o en los casos de compromisos sindrómicos. Ya la otra forma de clasificarlo, que es la que más estamos acostumbrados y la que más, digamos, utilizamos en el día a día, va a ser desde el punto de vista fenotípico, según la apariencia del cráneo y teniendo presente la sutura que se fusionó. Entonces, dentro de estas tenemos la fusión de la prematura de la sagital, que va a configurar una escafocefalia. Estas van a ir en grado pues, decreciente, su mayor frecuencia, siendo la escafocefalia la más frecuente, progresivamente pues, decreciendo hasta la plagiocefalia posterior sinostósica, que es la más rara. Entonces, compromiso de la coronal unilateral va a dar una plagiocefalia anterior, la bilateral va a dar una braquicefalia, la metópica una trigonocefalia y la lambdoidea, como les mencionaba, una plagiocefalia de tipo sinostósico, que es la más rara. Para mencionar unas características a grandes rasgos, entonces la escafocefalia va a tener una apariencia de la cabeza en forma de bote o alargada, tienen prominencia frontal y occipital, una disminución del diámetro biparietal, se puede palpar un surco o cresta prominente en la, en la sutura, van a tener una fontanela de configuración relativamente triangular. En la metópica ocurre la trigonocefalia, entonces va a haber un aplanamiento bitemporal y bifrontal con un aspecto triangular de la cabeza, a su vez de la fontanela, y un ensanchamiento del diámetro biparietal que ocurre de forma compensatoria. La plagiocefalia anterior va a tener la característica de tener un aplanamiento frontal y del surco supraorbitario del mismo lado. Va a obtener un ensanchamiento orbitario compensatorio que en la radiografía se describe como el signo del arlequín,
que ocurre por el levantamiento del ala esfenoidal, que da esa apariencia pues como de Juan Arlequín, ¿cierto? Va a haber una compensación del otro lado y generalmente se asocia pues con algunos trastornos oculares como estrabismo. En la sinostosis o la plagiocefalia posterior sinostósica, realmente es la más rara y digamos que siempre tenemos que tener en la cabeza diferenciarla de la plagio posicional. Esta tiene una característica y es esa apariencia de la cabeza como en trapecio o que da la impresión de como si la cabeza hubiera sido barrida por viento o wind sweep, pues la apariencia como si lo hubiera movido el viento. Entonces, a diferencia de la plagio posicional, que va a tener una forma en paralelograma o como si se estuviera derritiendo la cabeza literalmente, en este caso, básicamente lo que vemos es un aplanamiento de la zona occipital del lado afectado con una mastoides que protruye de ese lado y no vamos a ver la compensación normal que tiene la plagio posterior. Y a diferencia de la plagio posicional, la oreja tiende a estar desplazada de forma inferior y posterior. Aquí vemos cómo se compara con la plagio posicional, que no es una craneosinostosis realmente, digamos que hay un crecimiento normal del espacio intracraneal y cerebral, por lo que pues digamos que esto es un tema aparte y se sale pues del objetivo de la revisión. Simplemente para mencionarlo, recordemos entonces que siempre es como en forma de paralelograma, entonces ahí donde hay aplanamiento al otro lado hay compensación y es importante tener en cuenta que el desplazamiento de la oreja, perdón, es anterior. Desde el punto de vista epidemiológico, esta es una enfermedad que afecta más o menos uno por cada 2.000 a 2.000 a 2.500 nacidos vivos, tiene una alta predilección por el género masculino y según la sutura comprometida hay una frecuencia que es relativa, pues según lo que les mencionaba, siendo la sagital la más frecuente, la escafocefalia, 1 en 500, 1 en 5.000, la coronal 1 en 11.000, metópica 1 en 15.000 y la lambdoidea 1 en 200.000, cada una con su predilección por el género masculino y pueden haber algún grado de compromiso o penetrancia familiar. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se va a hacer en el primer año. Desde el punto de vista fisiopatológico hay que recordar unas cosas puntuales para entender la enfermedad. La primera es la ley de Virchow. Esta dice que la restricción del crecimiento de la cabeza ocurre perpendicular a la sutura. Entonces, y el crecimiento compensatorio va a ocurrir paralelo a las suturas que están abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso de la escafocefalia, tenemos un cierre prematuro de la sutura sagital, entonces va a haber una restricción perpendicular a esta sutura, entonces hay una estrechez del diámetro biparietal, la cabeza no va a crecer en el diámetro, en el ancho, en el diámetro biparietal, sino que va a crecer paralelo a las suturas que están permeables, que en este caso va a ser la coronal y la lambdoidea, por lo que va a haber un ensanchamiento del diámetro anteroposterior, da el aspecto de la cabeza como en bote o alargada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la braquiturricefalia, por ejemplo, los braquicéfalos, en donde hay cierre prematuro de ambas coronales, por lo que la restricción del crecimiento va a estar limitada en este eje perpendicular a la coronal. La lambdoidea y la sagital crecen de forma paralela normal, entonces hay un ensanchamiento biparietal, es decir, una cabeza ancha, pero corta en el diámetro anteroposterior, y así sucesivamente con el resto de la sinostosis. La otra teoría, la otra parte de la explicación de la fisiopatología de esta enfermedad es la teoría de la matriz funcional. Recordemos que la base del cráneo y el cráneo, pues como tal, se va a dividir en dos tipos de desarrollo embriológico. La base del cráneo como tal, las estructuras temporales y occipitales son de elementos de formación endocondral, mientras que la calota ocurre por una formación intramembranosa, en donde las suturas son un área pues, que tiene una formación osteoblástica y depende de algunas expresiones genéticas, va a ser vulnerable a algunas mutaciones que pueden, digamos, estar asociadas a este tipo de condiciones. Entonces, la, la formación del hueso, de la calota y pues, en general de todo el cráneo va a estar dada más que por los mismos factores del crecimiento óseo, está dada es por el crecimiento cerebral y de la fosa posterior, en general es por el crecimiento del encéfalo pues, y el desarrollo cerebral. Entonces, esto va a estimular el crecimiento óseo y finalmente va a llevar a la formación de lo que conocemos pues, como el cráneo maduro. Entonces, muchas veces de lo que se ha hablado, y es en todos estos genes, es que muchos de estos genes están implicados no solamente en el crecimiento del cráneo, sino en el crecimiento cerebral. Entonces, por eso, muchos de los pacientes con craneosinostosis sindrómicas y algunos pues no sindrómicos, a pesar de que se operen tempranamente, en muchos casos los desenlaces cognitivos no son los esperables a pesar de que se realice la cirugía. Y esto es probablemente porque el desarrollo cerebral depende de muchos de estos factores genéticos, que finalmente es el que impulsa el crecimiento óseo. Entonces, ese es como uno de los mensajes, el crecimiento óseo, y recordarlo, depende del crecimiento cerebral, por lo que
como vamos a ver más adelante, si estamos hablando de una craniosidrosis tardía, probablemente ya el desarrollo cerebral ocurrió y ya no podemos depender tanto de esa maduración y de ese estímulo cerebral para modificar el cráneo. Entonces hay ciertos factores genéticos que se han asociado a esta condición, por ejemplo el factor de crecimiento pues, similar a los fibroblastos, tanto el 1 como el 2 se ha asociado a síndromes como el Cruzón, el Pfeiffer, el twist que se ha asociado al Satre-Schötzen. Básicamente lo que hacen es que estimulan en la sutura esta formación o la diferenciación de las células mesenquimales a una formación osteoblástica, lo que lleva pues al cierre prematuro. Ya pasando al diagnóstico, digamos que desde el punto de vista clínico lo más relevante, lo que uno usualmente pues, primero se va a dar cuenta es la forma anómala del cráneo, y esto pues ya lo vamos a ver. Y lo otro es tener siempre presente los signos de hipertensión endocraniana. Entonces, en los niños es sutil y es difícil, pero irritabilidad, cefalea, vómito, papiledema, muy importante, la regresión del neurodesarrollo o los trastornos del sueño se han descrito también como signos sutiles en estos casos. Se dice que, digamos, en la literatura más o menos el 10 al 15% de las craniosynostosis aisladas o de sutura única van a compartir o van a tener hipertensión endocraniana, pero hasta un 60% de las sinostosis múltiples o de las sindrómicas van a tener hipertensión endocraniana, y esto es muy importante tenerlo presente. Vamos a ver que recientemente han salido algunos estudios que han demostrado que incluso en casos de suturas únicas y no sindrómicas, esta incidencia de hipertensión endocraniana puede ser incluso más alta y dependiendo también de la presentación, siendo nuestro interés para los casos tardíos. Entonces, en relación a la forma de la cabeza, pues obviamente, digamos que muchas veces el diagnóstico es fácil, se hace observando las características que les describí previamente, palpando las suturas, tratando de movilizar los huesos y evidenciar si está fusionada o no la sutura, y evidenciar las diferentes anomalías orbitarias que pueden ayudar también al diagnóstico, y en caso pues, de que hayan fases sindrómicas u otras características del niño, pues también tenerlo presente. Algo importante es el índice cefálico, que va a servir para, digamos, el seguimiento en el tiempo en los pacientes que son llevados a una intervención para determinar si hubo una adecuada mejoría pues, de los índices craneales o no. Este índice cefálico se va a tomar o se va a medir tomando un diámetro biparietal máximo dividido por un diámetro occipitofrontal multiplicado por 100. Los valores nos van a dar entonces de forma, lo usual o lo normal son los mesocefálicos de 75 hasta 80. Dolicocéfalos o los pacientes con escafocefalia van a tener índices cefálicos menores de 75 y los braquicéfalos mayores de 80. Digamos que ya una vez uno en la parte clínica, cuando quiere verificar o corroborar el diagnóstico, en los casos de que haya dudas diagnósticas, digamos que el estudio de elección es la tomografía con reconstrucción tridimensional, este es el gold estándar, nos va a permitir evaluar la fusión de las suturas, la deformidad de la base del cráneo y la simetría orbitaria para el planeamiento. Ya cada vez más salen protocolos con dosis más bajas que protegen la radiación en estos casos. La ecografía es, digamos, que una ayuda diagnóstica que es de más bien poca utilidad, más que todo en casos muy sutiles, en niños muy pequeños, menos de 6 meses, en que uno tiene dudas y no prefiere no irradiarlo, se puede utilizar. La sutura normal, cuando no está fusionada, se ve hipoecoica, como vemos acá en la imagen, y a medida que la sutura se fusiona, en los casos pues, de sinostosis, esta se va a volver hiperecoica y se forman surcos o crestas que pueden ser evaluadas. Siempre, como todos estos estudios, va a ser operador dependiente, pero digamos que el beneficio está principalmente en esa falta de exposición a la radiación. Esto es un algoritmo de manejo del diagnóstico de forma fácil, entonces siempre se debe evaluar la forma de la cabeza. Si se considera que es una plagia posicional, pues el diagnóstico es según el caso. Si se cree que es una craniosynostosis, efectivamente, entonces si el niño es menor de 8 o 6 meses ideal, se podría hacer una evaluación por ultrasonido. En caso de que esté pues fusionado, ya pasaríamos al manejo. En caso de que normal se suspende, y en caso de niños mayores, pues lo ideal siempre es la tomografía tridimensional. Muchos de estos casos, a pesar de que, digamos, uno haga el diagnóstico por eco, la tomografía sigue siendo indispensable para el planeamiento quirúrgico. Entonces ya la parte del manejo, digamos que, como estamos hablando de craniosynostosis, no de plagio posicional, digamos que el manejo es netamente quirúrgico, no se puede hacer pues un manejo ortósico, digamos que es contradictorio tratar de uno hacer un manejo ortósico de una patología en donde ya hay un cierre prematuro de una sutura y uno va a restringir mayor crecimiento en el otro eje. Esto puede llevar, pues, digamos, a desenlaces desfavorables. Entonces, en la mayoría de estos casos, digamos, el manejo es netamente intervención pues, quirúrgica. Entonces, los objetivos principales de la cirugía va a ser, desde el punto de vista funcional, reducir el riesgo de la hipertensión endocranial, y desde el punto de vista estético y funcional y morfológico para el paciente es normalizar la forma de la cabeza. Entonces, estas son las principales indicaciones en general, estamos hablando de niños en general, la hipertensión endocraniana, la restricción del crecimiento cerebral,
En algunos casos sindrómicos pueden tener compromiso respiratorio y digamos que la cirugía también opta ese componente funcional. Puede haber exposición ocular, por ejemplo, en los Cruzón o en los Pfeiffer. También puede tener pues ese avance frontoorbitario una segunda pues función, y en algunos casos también pues la hidrocefalia. Y desde el punto de vista morfológico, la deformidad pues significativa, pues por obviamente la afectación psicológica de estos pacientes, estética, la simetría de la órbita, y digamos que lo del neurodesarrollo, pues lo que les mencionaba de la parte del desarrollo del cráneo en relación con el desarrollo del cerebro, está debatido, pero lo que se sabe en algunos estudios, por ejemplo, de sinostosis sagital, cuando se operan de forma temprana, antes de los 9 meses, mejoran significativamente el IQ específicamente para ese caso. En el resto, digamos que hay más debate. Cuanto al momento de la cirugía, pues las técnicas mínimamente invasivas y las o endoscópicas, que es lo que se prefiere hoy en día, tienen una ventana óptima de los 2 a los 4 meses. Generalmente no se debe exceder de los 6 por, digamos, el grosor de la tabla, la capacidad de remodelación y plasticidad del cráneo. Y estas técnicas endoscópicas hacen, digamos, favorable la intervención a casi que todos los tipos de sinostosis, plagio anterior, posterior, la escafocefalia, trígonos, e inclusive pues los pacientes con braquicefalia, haciendo suturectomías endoscópicas con muy buenos desenlaces. La reconstrucción abierta normalmente se reserva hasta los 12 meses, incluso en muchos casos uno puede inclusive esperar un poco. Por ejemplo, el paciente tiene 6 meses, a veces uno lo difiere, inclusive porque los avances frontoorbitarios, las reconstrucciones craneales abiertas, requieren de fijación con materiales que, si el cráneo es muy delgado, muchas veces no es tan sencillo. Pero entonces tenemos la duda y el escenario en donde se nos presentan pacientes por encima de los 12 meses. Esto va a constituir lo que llamamos o denominamos como craneosinostosis tardía. ¿Por qué puede llegar un paciente en este momento? Pues o porque se le hizo un diagnóstico erróneo, porque la inspección fenotípica es leve, es decir, es por ejemplo, una sinostosis sagital no escafocefálica, entonces la forma de la cabeza general relativamente es normal, pero la sutura está fusionada, o por problemas administrativos que realmente en nuestro medio no es infrecuente y lo vemos en el día a día. Entonces surge esa pregunta en estos pacientes con sinostosis tardía: ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Entonces, básicamente nos enfrentamos a 3 inconvenientes cuando nos planteamos esta pregunta. Lo primero, y se los mencioné desde el inicio, es el desarrollo cerebral. Más o menos cuando estos pacientes se presentan a los 12, después de los 12 meses, ya casi que la maduración cerebral está completa. Entonces, el estímulo del cerebro en crecimiento sobre la bóveda craneal y sobre las intervenciones que uno haga ya no es existente. Entonces, es más difícil que se haga una remodelación secundaria y que el cerebro estimule ese crecimiento de hueso. Lo segundo es que la capacidad de remodelación y formación de hueso es muy distinto en un niño de 9, 6 meses, en un niño ya de 4, 5, 6, 8 años. Y lo otro es el grosor de la tabla y de la calota. Entonces son pacientes que ya tienen calotas similares a las del adulto, gruesas, con suturas fusionadas, no son tan plásticas. Entonces la deformidad es más difícil de corregir y requiere pues intervenciones obviamente más mortales. Entonces, teniendo todo esto presente, empezamos a desglosar un poco de lo que hay en la evidencia de que cuándo se deben intervenir estos pacientes con sinostosis tardía. Entonces, un primer artículo relativamente de hace pues, unos años, en el 96, en la revista de cirugía plástica y reconstructiva, un artículo que tomó 12 pacientes con sinostosis sagital de los 8 meses a los 8 años, y nos da la primera indicación de cirugía en estos pacientes, y es pacientes con deformidades marcadas. Los pacientes con, por ejemplo, en este caso, una escopocefalia muy marcada, se fueron llevados todos a cirugía para corrección de la deformidad. Se hizo una corrección, un remodelamiento de la bóveda craneal abierto. Ellos utilizaron esta técnica, hicieron un corte triangular invertido frontal y occipital, y luego unos cortes macho-hembra biparietales, para hacer una ampliación del diámetro biparietal y una reducción del diámetro antero-posterior con estos cortes que vemos acá en la imagen. Este es el desenlace del paciente tomado del artículo, un buen desenlace, pues, digamos, desde el punto de vista estético. Y lo que nos mencionan ellos para este primer artículo es que con este tipo de cirugía se lograron correcciones del diámetro anteroposterior de 3 centímetros más o menos y 4 centímetros de incremento del diámetro biparietal. Entonces, esta es una de las primeras indicaciones, uno de los primeros artículos. La siguiente es básicamente aquellos que tienen hipertensión endocraniana. Entonces, la medición de la hipertensión endocraniana en niños es un poco compleja y es difícil, digamos que en la literatura hay algo de debate. Se tienen algunas que llaman mediciones indirectas, por ejemplo, bajo el examen de fundoscopia, la presencia de papiledema es un hallazgo que es muy poco sensible, ya que es difícil que los niños menores de 8 años, primero, se dejen hacer el examen y segundo, que lo presenten, pero si se encuentra, es altamente específico, y habla pues de hipertensión endocraniana. Los potenciales evocados visuales, ya vamos a ver qué nos dice la literatura de esto, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico
Y la punción lumbar como una medición indirecta en aquellos con presiones de apertura por encima de 20 también hace diagnóstico de hipertensión endocraniana. Y hay otras mediciones directas, como es la medición de la PIC ventricular, subdural, epidural y parenquimatosa, que es la que más evidencia tiene en niños. Entonces, empezando por el diámetro de la vaina del nervio óptico, este es un artículo de Child Nervous System del 2018, tomó 48 pacientes con craneosinostosis y básicamente evaluó cómo eran las diferentes mediciones del diámetro de la vaina del nervio óptico en aquellos pacientes en los que se comprobaba por medición de presión intracraneana que había una hipertensión endocraneal. Entonces, ellos hicieron las mediciones a 3 milímetros del borde posterior del globo en resonancia taco ultrasonido y básicamente vieron, pues dentro de su cohorte no hubo apenas 2 o 3 pacientes que eran menores de 12 meses, por lo que no pudieron sacar conclusiones de esto, pues, de ese grupo etario, pero mayores de 12 meses, que fue el gran número de pacientes, encontraron que un grosor más de 6 milímetros para esta población se correlacionaba de forma muy buena, una sensibilidad del 71% y una especificidad del 89% con hipertensión endocraniana, siendo una medida indirecta útil de aplicar en estos casos. El siguiente ayuda para medir la hipertensión endocraniana van a ser los potenciales evocados. Cada vez se habla más en los protocolos de esta ayuda. Básicamente es un registro electrofisiológico de la corteza occipital mediante un estímulo visual. En los niños la forma más utilizada es los potenciales evocados de patrón reverso. Esto básicamente evalúa toda la vía desde la retina, los nervios ópticos hasta la corteza occipital. Tiene básicamente 3 formas de medirlo. Esas son unas gráficas: la latencia, la amplitud y la morfología. Y según cómo sean las diferentes ondas, uno puede hablar de, por ejemplo, si la latencia está prolongada, puede hablar de compresión isquemia; si la amplitud está reducida, de disfunción axonal; o en los casos de ondas anchas, de una disfunción temprana. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Tiene unos grados, pues va del grado 1, que es el normal, hasta el grado 5, que es el más comprometido. Pues digamos que, ¿de qué nos sirve esto? Digamos que los potenciales evocados son muy útiles porque aumentan la sensibilidad, a diferencia de lo que nos da, por ejemplo, el fondo de ojo. Entonces, el potencial evocado es un examen altamente sensible para detectar estas disfunciones desde el punto de vista que son subclínicas, antes de que haya una pérdida visual irreversible, siendo las indicaciones principalmente en niños mayores, las sinostosis ocultas, o por ejemplo, craneosinostosis normocefálicas, como les mencionaba previamente, o cuando hay síntomas equívocos. Entonces, por ejemplo, este estudio que fue de Haredi, en 2019, publicado en la revista de Cirugía Plástica y Reconstructiva, tomó 13 craneosinostosis y les midieron la PIC y le hicieron mediciones seriadas de los potenciales evocados. Ellos vieron que 7 de 13 pacientes que tenían diagnóstico de hipertensión endocraniana por medición invasiva de la PIC parenquimatosa, el 71% tenían potenciales anormales y de esos el 80% ni siquiera tenían papiledema. Entonces, vemos esta como una herramienta muy útil de forma temprana para detectar la hipertensión endocraniana en estos pacientes. El siguiente son las mediciones invasivas o directas. La de ellas, la más estudiada, como les mencionaba, en niños es la PIC parenquimatosa. El dispositivo más implementado es el dispositivo de microsensor de Codman. Para hacer diagnóstico de hipertensión endocraniana con este dispositivo y lo que está escrito en la literatura, entonces se basa en 2 cosas: la medición basal por encima más de 15 milímetros de mercurio, diferente pues del adulto, y lo que conocemos de la hipertensión endocraniana idiopática, que es más de 20, en los niños es 15, y más de 3 ondas de tipo B, estas son las ondas Lundberg, en 24 horas durante el sueño. Si alguna de estas 2 condiciones se cumple, podemos decir que el paciente tiene hipertensión endocraniana. Entonces, basado en esto, hay algunos artículos que nos desglosa pues la evidencia, que nos hablan de estas indicaciones en niños con craneosinostosis tardía. Entonces, este primer artículo, publicado en 2014 en el Journal de Neurosurgery Pediatrics, fue una revisión retrospectiva con 284 sinostosis sagitales. De todos estos 284, 94 eran niños tempranos, que se cogieron pues tempranamente, la edad media de 4 meses, y se les hizo su turectomía, digamos, de forma mínimamente invasiva. 139 los cogieron más tardíos, a los 10 meses, y le hicieron reconstrucciones de la bóveda craneal abierta. Y de los 51 restantes, ellos tenían 6 adultos que descartaron para el estudio y 45 niños con una edad media o promedio de 56 meses, que corresponde aproximadamente a 4 años. De estos 45, 6 eran completamente asintomáticos y no tenían ningún tipo de retraso en el neurodesarrollo, por lo que no se incluyeron en el protocolo de monitoría de la PIC. Quedaron solo 39 pacientes que se les monitorizó la PIC, y básicamente lo que se vio de esos 39 que se les monitorizó es que había una incidencia, pues una prevalencia de hipertensión endocraniana del 44% en esos pacientes, o sea, muy alta, principalmente por 2 razones. Se midió una población más tardía, o sea, más de niños de mayor edad,
Y lo otro es que se encontró pues un hallazgo que es interesante y es que la incidencia de hipertensión endocraniana era alta en aquellos pacientes que tenían escafocefalia mínima, creyendo uno pues que los pacientes con deformidades más marcadas iban a ser los que tenían mayor hipertensión endocraniana. Entonces esto básicamente nos dice que uno se puede confiar en aquellos que tienen sinostosis sagital demostrada por imagen, que hay fusión de la estructura sagital, pero que fenotípicamente no son tan escafocefálicos, puede inclusive haber signos puede haber hipertensión endocraniana oculta en muchos de estos casos. Entonces, es como básicamente para abrir los ojos a esto. De todos esos casos a los que se les monitorizó la PIC, que fueron 39, en 18 pacientes estuvo alterado o estaba, pues, tenían diagnóstico de hipertensión endocraniana. Todos esos 18 se sometieron a la cirugía de corrección y digamos que acá de lo que podemos ver de esos 18 es que no hubo una mayor diferencia entre edad, pero lo tengo pues como marcado con rojo, porque sí hay una ligera relación entre mayor pic a mayor es la edad. Entonces sí se ve más hipertensión endocraniana entre más crece, mayor adultez entra pues el niño, a diferencia pues con los síntomas y el retraso del neurodesarrollo, que en esto sí no tuvieron ninguna relación con el grado de aumento de la PIC. De todos los que se operaron, algunos tuvieron síntomas posteriores y a todos los que tuvieron síntomas como cefalea, irritabilidad, se les hizo una remonitorización de la PIC, siendo normal en todos aquellos a los que se les remonitorizó, comprobando pues que efectivamente en aquellos que tienen hipertensión endocraniana y se llevan a cirugía, efectivamente mejora la hipertensión endocraniana. Siguiente artículo, un artículo bastante interesante, publicado en el 2017, es un algoritmo de manejo de una serie de sinostosis sagital tardía. Esta es la parte inicial de una serie mayor que ya les voy a mostrar. Fueron 52 pacientes iniciales, todos se evaluaron por grupos multidisciplinarios, cirujanos plásticos, neurocirujanos, oftalmólogos, y a todos se les hizo evaluación ocular con dilatación, pues en pacientes con dilatación de ambas pupilas, potenciales evocados, y en los casos en que habían dudas se les monitorizaba la PIC. Y nos traen este algoritmo, que es lo que más me interesó. Y es, ya sabemos que la escafocefalia severa, la deformidad craneal, es una indicación de cirugía y también lo incluyen dentro del algoritmo. Pero no se incluyen entonces pacientes con papiledema como signo de hipertensión endocraniana, es indicación de cirugía, y aquellos a los que les monitorizó la PIC y fue elevada porque el examen fundoscópico, por ejemplo, fue inconcluso, tenían indicación de cirugía. ¿Qué podemos ver de esos pacientes que se operaron para esta corte de hipertensión endocraniana pues demostrada? Que en la mayoría de los casos los desenlaces por potenciales visuales evocados mejoraron, pasaron de grado 2 a grado 1 en muchos de ellos. Hubo pues apenas creo 2 casos en que no mejoró y en los otros mejoró papiledema, mejoraron los síntomas y digamos que cambiaron los índices en general. Esta es la continuación del protocolo previo. Este ya fue publicado en el 2023 en la misma revista de cirugía plástica y reconstructiva. Tomó la misma cohorte vieja de 52 pacientes y le sumó un seguimiento adicional de 6 años. Entonces, aquí ya son 108 pacientes. Esta es la serie más grande publicada en la literatura de sinostosis aislada tardía, a pacientes por encima de 12 meses. La que se le hizo entonces la misma evaluación multidisciplinaria, evaluación ocular, potenciales evocados, y en los que habían dudas se les monitorizó la PIC. ¿Y qué hay interesante de esta serie, de estos casos? Vemos que la distribución de los pacientes por índice craneal está la mayoría de los pacientes ubicados como mesocefálicos, es decir, con cabezas normales, fenotípicamente no escafocefálicos. Entonces, ahí viene lo mismo. Uno puede tener pacientes con hipertensión endocraniana sin deformidad de la cabeza, por lo que únicamente si uno se basara en la intervención quirúrgica como deformidad craneal, dejaría de lado el gran mayoría de los pacientes. Entonces, vemos que para el índice cefálico, el promedio de índice cefálico fue de 77, para una gran mayoría pues, de mesocefálicos. De esta serie de 108 pacientes, 12 se operaron, y de esos 12 lo que podemos ver es que las indicaciones fueron papiledema, hipertensión endocraniana, la forma de la cabeza y los hallazgos por fondo de ojo. Estos de forma inmediata, de los que se les hizo, pues, se cogieron pues dentro del algoritmo inicial. Pero hubo un subgrupo de pacientes, donde los 96 que no se operaron, que se hizo, digamos, como un seguimiento. Y en ese seguimiento se llevaron a cirugía 4 pacientes adicionales. Y las causas para llevar a cirugía a esos 4 adicionales fue empeoramiento de la escafocefalia en 3 y cefalea refractaria en 1. Entonces, esta cefalea refractaria empieza a tomar relevancia como otra potencial indicación de cirugía en estos pacientes con craniosynostosis tardía. Entonces, acá les traigo una evidencia de qué es lo que hay de cefalea refractaria en estos casos. Entonces, esta primera es una revisión de cirugía plástica reconstructiva del 2018 en pacientes que ya habían sido sometidos a reconstrucción de la bóveda craneal
que presentaban cefalea y síntomas posterior a la reconstrucción, en cuáles de ellos se requería una reintervención o cuando esa cefalea se volvía como preocupante. Y la otra, ese artículo que le contrasta, es este artículo de Child Nervous System, publicado recientemente en el 2025, del manejo de la hipertensión endocrinal secundaria en cranionestosis no tratadas. Todos estos eran pacientes tardíos. Entonces, todos son casos retrospectivos. Para este caso de Child Nervous System fueron 4 pacientes apenas solo fueron 4. Y digamos que de los 4, 3 de ellos tuvieron la indicación de cirugía únicamente por cefalea refractaria. Y el algoritmo que nos brinda el otro artículo nos dice que hay una serie de características que si cumple esas características asociadas a cefalea, hay una alta probabilidad de que haya una causa más grave y que el paciente vaya a requerir la cirugía. Entonces, cuando la cefalea se asocia a sinostosis sindrómicas, malformaciones de Chiari o sinostosis secundarias, hay una alta probabilidad que requiera una evaluación secundaria y que vaya a ser llevado a cirugía. Y en cuanto a las características de la cefalea, el hecho de que sea matutina, tenga síntomas asociados y ocurra más de una vez por semana, hace más probable de que el paciente vaya a requerir una intervención. Entonces, ya basado en toda esta evidencia, básicamente podríamos decir que los criterios principales para operar a un niño de forma tardía, por encima de los 12 meses, va a ser la hipertensión endocrinal demostrada, la corrección estética por los desenlaces psicológicos que afectan la calidad de vida del paciente y la cefalea refractaria. Ya habiendo entonces mencionado esto, para decir y mencionar a grandes y a grosso modo algo sobre los tipos de la cirugía, vemos que en los pacientes de forma tardíos, la cirugía mínimamente invasiva endoscópica está proscrita, por lo que les mencionaba desde el principio, el grosor del cráneo es mucho más grueso, hay mínima capacidad de remodelación, entonces utilizar técnicas poco endoscópicas no es una contraindicación. Entonces, digamos que la cirugía que se le ofrece al paciente es una cirugía de corrección abierta. Dentro de las cirugías de corrección abierta hay una amplia gama pues, de intervenciones. Casi que se dice que hay como tantas cirugías como hay cirujanos que hacen este tipo de intervenciones. Entonces, describirlas todas es imposible y hablar de cada una de ellas sería hacer una charla aparte. Pero podemos decir que, dependiendo del tipo de sinostosis del que estemos enfrentando, van a haber diferentes grados de corrección, entonces, o de intervenciones. Para plagia anterior, braquicéfalos y pacientes con trigonocefalia es el avance frontoorbitario. Para escafo, plagiocefalia posterior y compromiso multisutura, se opta por una corrección y remodelación craneal abierta. Entonces, el avance frontoorbitario, para, digamos, simplemente mencionarlo, se hace siempre un abordaje bicoronal en todos estos casos estándar, digamos, desde el punto de vista estético, para pensar en las reintervenciones y por la facilidad de la disección de los colgados. Se van a hacer entonces unas osteotomías precoronales, se hace seguramente también una osteotomía supraorbitaria y de la barra orbitaria puede haber una forma que es monobloque y otra que es con esta osteotomía de la barra supraorbitaria. En caso de, por ejemplo, los trigonocéfalos, se puede hacer también una osteotomía en la línea media para hacer la corrección del avance del surco pues, y de la barra supraorbitaria y se fija pues como corresponde con las placas según sea pues la edad, absorbibles o no absorbibles. Esto en general pues es un procedimiento estándar. Esta es una imagen que realizamos la semana pasada acá en el servicio, un avance frontoorbitario de un paciente, no era tan tardío, pero pues para ilustrar 10 meses, se hizo una suturectomía coronal por una sinostosis por plagiocefalia anterior y el avance frontoorbitario con la osteotomía de la barra supraorbitaria izquierda. De resto de las cirugías, que es por corrección y remodelación craneal abierta, hay que mencionar que son cirugías de mayor complejidad, hay menor corrección por la misma edad y la forma del hueso, y hay diferentes técnicas, hay múltiples técnicas. Digamos que no hay una que haya demostrado ser mejor que otra, esta es una de las más descritas, que son las osteotomías sagitales, parietales o barrel stabbing, ahí de forma coronal, sagital. Esta es una técnica de Melbourne modificada, que digamos que es de bastante utilidad en pacientes tardíos por hacer un buen aumento del diámetro anteroposterior biparietal y disminuir el diámetro anteroposterior. Hay otras técnicas publicadas como la técnica del escarabajo. Esta básicamente es una osteotomía postcoronal, unas osteotomías parietales en la unión temporoparietal y una en línea media en forma de S para liberar la sutura entonces sinostósica. Este es el planeamiento quirúrgico descrito pues en el artículo y este es el desenlace pues ya luego de las osteotomías. Y esta es la tomografía pre y post. En cuanto a cuál es superior a otra, les mencionaba, digamos que la evidencia hasta ahora muestra que los desenlaces son muy similares. Hablar de esto es una charla pues mucho más grande, pero traigo únicamente este artículo de Journal de Neurosurgery Pediatrics de 2022, que fue tanto una encuesta cirujanos expertos como una corte retrospectiva de 44 pacientes con sinostosis tardía, más de 12 meses, la media fue de 2 años, que sellaron una corrección abierta con diferentes técnicas. Dentro de la primera encuesta,
casi el 90% de los cirujanos opinó que los resultados, que ellos consideraban que los resultados eran subóptimos si el paciente se operaba después de 12 meses. Y las técnicas que empleaban eran básicamente, si el paciente era menor de 12 meses, era una técnica de PI modificada, y si era más de 12 meses, se debía hacer una remodelación parietal abierta. Entonces, estas son las diferentes técnicas. Esta es la de PI modificada, la reorganización parietal abierta. Hay otra que es la expansión parietal geométrica, otro que es el switch parietoccipital, la distracción con barras y con dispositivos de distracción para osteogénesis, y las cranotomías en clamshell, en concha, son algunas de las técnicas mencionadas. Importante destacar, no hubo diferencias en los grados estadísticamente significativos de corrección, pérdidas sanguíneas, pero sí hubo una diferencia en los pacientes que llegaron a remodelación parietal, ligeramente menos de pérdida sanguínea, no fue estadísticamente significativa, pero en estadía los pacientes que menos se quedaron eran los que se les hacía remodelación parietal. El resto todos tuvieron desenlaces muy similares. Finalmente, este fue un caso que hicimos al principio del mes pasado de un paciente con una sinostosis multisutura compleja, que se le realizó una técnica Nautilus, que es una que utiliza el profe, con muy buenos desenlaces. Ya para concluir, los últimos mensajes importantes. Entonces, ¿cuándo se corría la craniosynostosis tardía? Hipertensión endocrina demostrada, cefalea refractaria, deformidad estética con desenlaces psicológicos. Vas a utilizar los potenciales evocados, el diámetro labial en nervio óptico, las mediciones invasivas y siempre un grupo pues, multidisciplinario. Y recordar que estas son cirugías con mayores riesgos, dificultad anatómica y un mayor potencial de remodelación, por lo que siempre es muy importante aclarar las expectativas a los padres y tener esto presente pues, al momento de los desenlaces. Muchas gracias. Santi, súper la exposición. A mí me queda una duda, Santi, y es lo de la hipertensión endocraniana. Yo no sé si te entendí mal, pero los pacientes no tienen papiledema, no tienen alteración del desarrollo cognitivo. Entonces, pues, ¿cuál es el soporte para operar un paciente de estos por una supuesta hipertensión endocraniana? Supongamos que la tiene, pero bueno, lo de la cefalea también es cuestionable. Sí, Explícame mejor digamos eso que que no lo entendí. la cefalea es como criterio, es si es refractaria, ¿cierto? Como tal. De lo que se ha visto en los estudios pues, en los que se ha hecho medición de hipertensión intracraniana, no hay mucha correlación entre los síntomas con las mediciones de PIC. Entonces, inclusive pacientes con vómito, alteraciones del sueño, los que tienen pues, retraso cognitivo, cefalea, no se ha demostrado pues, que los síntomas se correlacionen con la PIC. Entonces, básicamente lo que se menciona es que uno, si la cefalea es refractaria, eso es una indicación, ¿cierto? Como última medida, y hay que explicarle pues, al papá que eso puede mejorar o no, obviamente todos los riesgos, eso por un lado. Y desde el punto de vista de demostrar hipertensión endocraniana, si usted documenta el papiledema, de entrada es una indicación, pero como les mencionaba, no todos los niños lo hacen, es poco sensible. Entonces, en aquellos que no lo hacen, entonces uno se tiene que basar en dos cosas. Si uno ya documentó efectivamente que la sutura está cerrada, está sinostósica, entonces debería entrar a hacer, digamos, medición de medidas indirectas, el diámetro del nervio óptico, utilizar los potenciales evocados y basarse en eso para ver si uno puede documentar la hipertensión endocrinal por medidas indirectas. Y lo que mencionan los artículos es que en caso de que usted no pueda hacer eso y digamos que su sospecha es alta, usted debería hacer medición invasiva de la presión intracraneal. Entonces, dejar al paciente por lo menos con un catéter de PIC parenquimatoso y documentar si efectivamente existe o no existe la hipertensión endocraniana. Eso es básicamente pues, lo que yo le saqué pues, de la revisión. No sé si el profe Cortés tiene algo diferente. Sí, no, pero espérate, yo quiero decir algo más. Los que pues, nos ha tocado operar craniosynostosis, digamos con la técnica antigua, que es, o no, la antigua no, sino con estas técnicas que mostraste, uno ve que los pacientes en el posoperatorio pues se siguen quejando de dolor de cabeza. Yo creo que solamente por esa cirugía tan grande, los pacientes se quejan de cefalea. Eh, para nosotros, los que ya llevamos tantos años, estas técnicas no son, pues esto que mostraste es lo que nosotros hacíamos con los pacientes pequeños. Y usualmente a nosotros no nos llegaban menos de 6 meses, sino ya por encima de los 6 meses. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es la límite para uno decir, ya este paciente no se puede operar? Por ejemplo, un adulto, ¿se podría operar o no? Sí, hay casos que se han operado. Digamos que ahí la importancia es que hay casos pues, descritos de adultos que se operan.
ahí la importancia es pues, entender que los riesgos de la intervención son mayores, la pérdida sanguínea, los índices de transfusión se aumentan, las complicaciones y el potencial de remodelación y digamos de corrección estética es muchísimo menor, pero en teoría no existe una edad límite. Gracias, Santi. Eduardo, ¿tenés comentarios? Buenos días a todos. Santi, muy buena la revisión. El, la revisión que hiciste de tema por tema de las indicaciones es muy bueno porque sí profundiza desde el punto de vista de la hipertensión de craneana, que una vez de pronto se queda corto en ese punto de vista de demostrarla. Entonces, porque yo generalmente me quedaba con la cefalea intratable, la parte de la deformidad que da aislamiento psicosocial y el retardo, ¿no es cierto? Pero sí interesante lo de revisar y ser más incisivo en la parte de la hipertensión endocraniana, me parece muy interesante. Con respecto a Nacho, lo que decir, lo que pasa es que para nosotros los neurocirujanos, cortar cráneo es muy fácil, eso lo hacemos todos los días, pero la indicación real, clara, que va a tener un beneficio estético, cognitivo, de control de presión y todo el cuento, realmente como dijo Santiago en las primeras filminas del principio, es hasta el año. O sea, hasta el año usted logra una remodelación adecuada, un crecimiento pertinente del cráneo, un desarrollo cognitivo adecuado, un resultado estético adecuado. Entonces, hasta el año es el momento adecuado. Hasta los 6 meses endoscópica y de los 6 meses en adelante abierta. De ahí en adelante usted ya empieza a jugar con lo que dijo Santiago, ¿no es cierto? Usted se puede ir más o menos hasta los 2 años haciendo una técnica, por ejemplo, para una escafocefalia, una fragmentación biparietal, una remodelación AP con fragmentación biparietal de los dos parietales hasta el temporal. O sea, usted ya se juega dependiendo de lo que tenga que remodelar después del año. Yo no soy muy amigo de buscarlos después de que cumplan los 2 años, así me lleguen. Eh, en los 20 años que llevo haciendo esto, realmente he hecho solo dos, y los dos fueron por hipertensión endocraneana, por cefalea crónica. El resultado estético, como bien dijo, no es tan bueno porque la base del cráneo no crece más, ya está pequeña, pero el control del síntoma sí llegó. Como dijiste, Nacho, los primeros días les sigue doliendo, pero al mes ya no les duele. Y ya se controla la presión intracraneana. Entonces, no estás logrando el beneficio cognitivo, pero sí estás logrando quitar la hipertensión intracraneana crónica, que a largo plazo termina siendo deleteria como para el futuro cognitivo del niño. Los estudios lo que dicen es que la hipertensión intracraneana crónica de la craneosinostosis logran bajar 10 puntos del IQ final. Entonces es lo que yo le digo a los papás. Si el niño va a ser un genio y va a tener 180 de IQ, pues que quede en 170, 160, eso no se le va a notar. Pero si el IQ del niño es 60 o 70 y le queda en 50, pasó de ser un niño normal en el rango inferior a un niño con retardo mental. Entonces ahí es donde uno se la juega tratando como de mejorar eso. Pero en el promedio, como te digo, hasta los 6 meses endoscópica, hasta el año la remodelación abierta, y en adelante ya sí lo dudo mucho, empiezo a buscar como razones, pero ya el beneficio no es tan bueno. Listo, Eduardo, muchas gracias.